Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Las imágenes que ahora mismo estáis viendo en pantalla pertenecen a mi viaje para la búsqueda de objetos y libros muy antiguos. Unos objetos y libros que hemos encontrado yo y la señorita Lilith, colaboradora de Gran Misterio, en exposiciones sobre antigua brujería, sobre los aquelarres de la brujería que planteaban rituales y conocimientos muy antiguos. Y de eso vamos a hablar en este videoprograma, de conocimientos antiguos sobre la brujería, ya que estos conocimientos han sido transmitidos hasta el día de hoy, pero bajo otro nombre, bajo el nombre de la Wicca, o también llamada la brujería moderna. En la antigüedad existieron grupos de gente que tenían intereses comunes sobre magia y hechicería. Estos grupos, también llamados aquelarres o coven, círculos de reunión, realizaban extraños rituales para obtener a su vez extraños efectos que perjudicaban a ellos mismos o a las personas que ellos mandaban, algo así como el vudú. Por eso, los rituales sobre brujería se han considerado muy oscuros y peligrosos, aunque vamos a ver que muchas veces tachan algo como muy oscuro cuando en realidad no tiene tanta oscuridad. Veréis, estos grupos fueron perseguidos por la Inquisición durante más de 600 años. Fueron asesinados, torturados y quemados como herejes durante el periodo más oscuro de la Inquisición. Pero tras terminar la época de la Inquisición, estos grupos digamos que se hicieron populares durante concretamente la primera mitad del siglo XX. Estos grupos, nuevamente reunidos, ya no eran perseguidos y decidieron formar la religión Wicca o la brujería moderna. Pero antes de su formación tenemos que ponernos en precedentes, ya que la asociación ocultista Golden Dawn, una hermandad hermética de carácter esotérico, ayudó al florecimiento de la religión Wicca, ya que estos poseían el saber más antiguo sobre la cábala y la alquimia. Pero donde se impulsó la Wicca fue en 1921, ya que se unieron a la sociedad antiguos brujos y rosacrucianos, algo que fue bastante importante, ya que generaron el caldo de cultivo necesario para poder producir la Wicca. La magia Wicca podríamos decir que después de esto surgió en las profundidades de los bosques más oscuros británicos, ya que un culto de brujas que tenía saberes muy antiguos se centraban en la localidad de New Forest, y de las cuales el señor Gerald Gardner fue a visitarlas y convivir con ellas. El señor Gerald Gardner escribió El libro de las brujas en el año 1954, y del cual plasmó todos los conocimientos que había aprendido sobre la brujería antigua. Pero pasó algo curioso, ya que a raíz de esta publicación de este libro, se puso en contacto el señor Aleister Crowley con él. Muchos de vosotros sabréis que este señor ha sido todo un personaje, una persona con tintes muy misteriosos y ocultistas, que de seguro que conoceréis muchos de vosotros, y del cual podría plantear sencillamente un videoprograma entero. Una vez que Aleister Crowley y también las brujas de New Forest habían influenciado en los libros del señor Gerald Gardner, este fue el primer fundador de la religión Wicca, creando la denominada Wicca Gardneriana. Ahora que sabemos los orígenes de la Wicca o la brujería moderna, tendríamos que centrarnos en los tipos de Wicca, ya que existen dos vertientes principales de las cuales se subdividen. Veréis, el término etimológico de Wicca proviene de la deformación de la palabra witch, bruja en inglés, wicca, y dentro de esto entraríamos en los tipos de Wicca, ya que a lo largo de la historia se han podido diferenciar dos grandes corrientes. La primera trataría la Wicca tradicional,
de la cual tiene sus raíces en conocimientos de tiempos remotos, como por ejemplo la existencia de un coven, aquelarre, o la iniciación de la Wicca solo por herencia familiar, es decir, solo un brujo puede iniciar a otro brujo en la Wicca. Podríamos decir que la Wicca tradicional trata la brujería más antigua, y dentro de esta encontraríamos corrientes de Wicca como las mencionadas anteriormente, la Wicca que fundó el señor Gerald Gardner, la Wicca gardeniana. Pero también existen otras corrientes dentro de la tradicional, como la Wicca diánica, solo para mujeres, solo para brujas. Y luego, la segunda corriente más importante de la Wicca sería la Wicca ecléctica, basada más en la búsqueda del conocimiento propio. No se necesita herencia familiar para desentrañar los secretos, ni tampoco un coven para poder transmitirlos. Podríamos llamarla la Wicca para uno mismo, aprender sus secretos de forma personal y solitaria. Ya que ahora que tenemos los tipos de Wicca, también sabemos dónde nació y quiénes fueron sus principales propulsores, ahora tendríamos que hablar de los conocimientos principales de la Wicca, ya que los participantes de la Wicca deben utilizar el libro de las sombras como si se tratase de la Biblia, ya que en este libro están los saberes más antiguos de las antiguas aquelarres de brujas. Existen otros libros como Aradia o el Evangelio de las Brujas, también muy seguidos por el culto. Habría que destacar el poder de sus hechizos, ya que se ve reflejado en los elementos tierra, aire, agua, fuego y éter, también llamado espíritu. Y estos se conjugaban mediante un pentagrama, un símbolo característico que vemos en multitud de lugares. La conjunción de estos elementos con los puntos cardinales era la forma para realizar los hechizos o los embrujos, por así decirlo. La Wicca también venera a dos entidades llamadas Dios y Diosa, simbolizados como el sol y la luna. La diosa, muchas veces representada como la doncella, la madre y la anciana, o lo que es lo mismo, el paso natural del tiempo. Y el dios, simbolizado como el hijo y el amante del mismo tiempo de la diosa. Por lo tanto, en ambos dioses vemos un ciclo de vida y muerte eterno. En la Wicca, estos dioses pueden ser invocados y transmutados en entidades físicas, mediante una serie de rituales existentes entre diversos cónclaves. Existen otros dioses menores y también derivados, convirtiendo a la Wicca en politeístas. También podríamos hablar de su estructura interna, ya que siguen una especie de grados, como los masones, pero que solo son y se subdividen en tres: iniciado a brujo, sacerdote del conocimiento y maestro de coven. Hasta aquí hemos llegado con todos los conocimientos y saberes sobre la Wicca, pero ¿qué pasa con la Wicca en la actualidad? Veréis, la Wicca ha sido legalizada como religión en diversos estados y países. Por ejemplo, en el Estado español, la Wicca se reconoce bajo las variedades Tradición Wicca Celibera y Asociación Wicca Española, y estas se recogen en el Registro de Entidades Religiosas. En conclusión, la Wicca es un compendio de tradiciones muy antiguas sobre los rituales y conocimientos de las brujas. Hoy en día está legalizada, pero depende del brujo el realizar magia negra o magia blanca. El brujo no desprestigia la religión, obviamente. Estos son los datos y, a pesar de ser bastante espesos, espero que os hayan servido para algo. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.